los muertos. Dice que subieron al monte de los olivos y ahí entonces nuestro maestro subió a los cielos. Y cuando ellos se quedaron en esa actitud perpleja, dice que se aparecieron dos siervos, dos ángeles del Señor. Le dice, siervo, ¿por qué está mirando hacia el cielo? ¿Por qué está mirando hacia el cielo? Porque sabéis que de la misma manera en la cual el Señor ha subido, es de la misma manera entonces en la cual va a descender. Nosotros seguimos confiados, esa promesa todavía no se ha cumplido. Se va a cumplir porque es palabra de Dios directamente hacia la humanidad. Y desde la profecía, primera profecía mesiánica, Génesis 3:15, hasta la muerte de Jesucristo, todo se había cumplido y sabemos que esta es otra profecía la cual todavía nosotros seguimos aguardando este tiempo. Así que PLCL. Amén, amén. Hoy estamos estrenando el nuevo programa que se llama Enfoque Bíblico. El nuevo programa que nosotros estaremos estrenando el día de hoy. Vamos a darle comienzo a Mm. este estudio bíblico. Va a ser verso por verso. Vamos a estar hablando y desarrollando, ¿verdad? Las complicaciones que sufrió esta iglesia, ¿verdad, Edwin? Porque fueron muchas, ¿verdad? Las complicaciones. Y eso ocurre en la mayoría de nuestras iglesias. Amén. Amén, eso es así. Tenemos que estar seguros, porque ya que nos vamos a mantener dentro del que el tema infección en la iglesia, tenemos que ver que de qué manera muchas veces se infiltran cosas dentro de nuestra iglesia, la iglesia del Señor, aquella la cual ha sido lavada por la sangre del Cordero. Todo viene con un propósito. Toda infección viene con un propósito. Es, número uno, no permitir un desarrollo Ujú. integral de la iglesia. Y número dos, para que el funcionamiento la cual un cuerpo, un agente vivo, pues entonces funcione de la manera adecuada. Y sabemos que una de las partes, y esto es enseñanza de biología básica, algo que tiene vida se supone que se reproduzca. Amén. Y muchas veces esas infecciones están estorbando el crecimiento y la reproducción de este cuerpo, la cual nosotros llamamos iglesia. Amén, amén, amén. Vamos a estar leyendo el versículo vamos a estar leyendo en Apocalipsis, capítulo 3, considerando el versículo 14, el 15, el 16, el 17 hacia adelante. Leemos la palabra en el nombre poderoso de nuestro Hijo amado Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte que Sí. no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colorido para que Colorido. veas. Yo reprendo, castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído y oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Que el Señor les continúe añadiendo bendición a esta palabra hoy leída. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por esta hermosa palabra y sabemos que esta revelación que tuvo el apóstol Juan fue por causa del Evangelio, a causa de la predicación del Evangelio. Amén. Aunque aunque la historia nos narra que esta gente romana intentaron de matarlo, primero que nada echándolo dentro de una olla hirviendo con aceite. Ujú. Lo lindo del caso es que cuando Dios tiene un plan con alguien, va a poder pasar lo que pase. Y como es Dios el que tiene la última palabra, así como la situación que tal vez tú te encuentres pasando, no le sucedió nada. No es que seamos inmunes a las cosas, a los embargos que nos trae la vida, pero a la misma vez, en esta ocasión, como Dios tiene un plan con este hombre, darle una revelación en la cual nadie había tenido. Amén. Si nos vamos para el libro de Daniel, se Ujú. había dado, Dios le dio una instrucción a Daniel. Vas a sellar, vas a sellar. Daniel selló la profecía, se quedó ahí. Pero ahora entonces, cuando Dios se le revela a Juan en la isla de Patmos, ahí entonces comienza lo que es la revelación del tiempo del fin. Tiempo futuro y lo próximo a lo que va a ocurrir en los tiempos finales. Así que pues, Dios cuando tiene un plan con alguien se va a cumplir no importando qué. Así que pues, Juan se encontraba en la isla de Patmos. Dios se le reveló de una manera extremadamente especial, única, donde fue Dios mismo que dice ahí que en el día del Señor se encontraba. Y Dios entonces se le reveló. Dios se le reveló de una manera tan y tan profunda, en la cual jamás y nunca la vida de Juan fue la misma. Jamás y nunca. Sabemos que aunque caminó con el maestro, pero la revelación que tuvo acerca de los tiempos del fin son los que ha marcado la historia. Y para nosotros como creyentes, el ser no nos debe de tomar sorpresa todo lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque ya está escrito. Amén, amén. Eso es así, eso está todo escrito. Amén. Vamos a darle comienzo al primer versículo que dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Heme aquí el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. ¿Qué tú opinas ahí, Edwin, con eso que nos estás exhortando en esa palabra? Fíjate, Heme aquí. ok, tenemos que ver primero que nada cuál es la revelación. Y se Ujú. escribe al ángel de la iglesia. Sabemos que dentro de las iglesias a las cuales Dios se le estaba revelando, tenemos que fue Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis y Filadelfia. Y ahora por último, ya entonces iba la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea se encuentra lo que es actualmente la Turquía, Asia Menor, para el tiempo bíblico. Entonces pudimos ver que entonces dice, y escribe al ángel de la iglesia. Eh, Hay una discrepancia entre las personas, los pensantes, los exégetas, si es un ángel de manera literal o simplemente se le estaba refiriendo a un pastor, al pastor de la iglesia, ya que a los pastores, como está establecido en la Biblia, se le conoce como el ángel de la iglesia. No que sea de manera literal, porque sabemos que un ángel no tiene un cuerpo corporal, lo pueden adquirir, pero a la misma vez son personas en las cuales Dios ha escogido, ha señalado, ha marcado, para que entonces sean guiando a la iglesia hacia, hacia el camino que Dios quiere que caminen a su pueblo, sabiendo que no es su pueblo, porque lo primero que hay que conocer es que tenemos un Señor y tenemos un pastor de los pastores, la cual su nombre es Jesucristo. Eso es lo primero que nada. Y luego dice, he aquí el amén. ¿Qué está refiriéndose cuando dice el amén? Cuando nosotros los cristianos decimos amén, estamos dando una afirmación. Así que
Cuando nosotros estamos afirmando algo, cuando se está refiriendo a sí mismo como el amén, es que está afirmando algo. Dice, el testigo fiel y verdadero. No sé si usted ha podido notar, pero esto no es un título al cual se le da a cualquier persona. Si nos vamos entonces al libro de Apocalipsis, más adelante en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, 11, hablando escatológicamente ya cuando la iglesia de Dios, mejor dicho, ya la iglesia no está en escena, sino que Dios ha tenido un trato con lo que es el pueblo judío. Esa es la nación, porque sabemos que el pueblo escogido por Dios es el pueblo de Israel, el pueblo judío. La salvación viene del judío. Y dice que cuando están en la guerra, lo que es el Almagedón o Megido, entonces ya cuando el pueblo de Dios está batallando, está perdiendo esa batalla, la cual va a ser con el anticristo y con todas las naciones a las cuales se hayan unido para destruir el pueblo de Israel. Entonces dice que hay una visión, aparece una visión en la cual dice, hay un hombre en caballo blanco que da una descripción bien detallada de quién es, cómo que se va a aparecer. Y dice que en su muslo derecho, aparece una inscripción, la cual es, así como se acaba de presentar en el capítulo 3, en el versículo 1, fiel y verdadero. Así que, fiel y verdadero. Así que no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Jesucristo. Y no podemos confundir lo que es el arrebatamiento, porque ya el arrebatamiento, ya eso, hablando en términos cronológicos de la Biblia, ya eso ya ha ocurrido. Ya entonces, una vez que se le da la advertencia a la última iglesia de Asia Menor, la cual es la Odisea, hay una tipología en el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, la cual les dice, sube acá. Ahí entonces es una simbología de entonces de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces dice, el principio de la creación de Dios dice esto. Nuevamente, cada vez que da una descripción, no está reafirmando, no está confirmando acerca de quién es Él. Porque si nos vamos entonces al libro de Juan, capítulo 1, ¿qué nos dice? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y si nos vamos un poquito más adelante, está la buena noticia la cual yo le traigo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Así que no estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando de cualquier ser quien está hablando, sino que el fiel y verdadero, su nombre es Jesucristo. Desde Génesis a Apocalipsis, el tema principal lo es Jesucristo. No es la iglesia, no es los apóstoles, no es la nación de Israel, sino que el tema principal, Dios nos la ha dejado para que entonces podamos ver y confirmar que Jesucristo es el tema principal de todo lo que está plasmado en este libro. 66 libros, ni más ni menos. 66 libros, los cuales Dios nos ha dejado para que lo conozcamos a Él. Y con cuán grande amor lo ha demostrado para con cada uno de nosotros. Y nuevamente digo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, la cual entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermano del cielo. Aquí también está que vaya la fidelidad, ¿verdad? Porque vocable todos los pactos para con hombre. Esa palabra también, el amén, es una palabra muy poderosa. Un pacto. El sello, se lo podemos decir así, es el sello de que Dios lo ha dicho y si lo dijo, lo ha de cumplir. De Corintios, todas las promesas Son el sí el y el amén. Así que cuando Dios habla, cuando Dios da una palabra, por eso entonces nosotros no vemos la grandeza de Dios en todo lo que nosotros vemos alrededor. Porque lo grande de Dios que cuando Dios se estaba creando a todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, ¿qué fue lo que dice? ¿Qué es lo que expresa la palabra?
En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, cada vez que Dios iba a hacer algo, cada vez que Dios iba a hacer algo poderoso, señala la palabra, dijo Dios. Ese es el sello. Ese es el sello. Ese es el sello. Esa es la firma, si lo podemos decir así. Número dos, el principio de la creación, ¿verdad? No fue creado antes, ¿verdad? No tenemos que ver que Dios, que te servimos a un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así como el agua está en sus tres estados, así como el café está en sus tres estados. Así que tenemos que ver que al Dios que le servimos es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cada quien con su personalidad, cada quien con su función. Amén. Pero sigue siendo un Dios poderoso, un Dios de misericordia y un Dios a la cual todavía nada se le ha salido de las manos, no importando la situación. Vemos muchas cosas adversas hoy día. Pero iglesia, yo he venido aquí para entonces dejarte saber, Dios no ha perdido el control. ¿Qué situación tú estás pasando? Dios no ha perdido el control. ¿Perdiste tu trabajo? Dios no ha perdido el control. Tal vez te encuentres enfermo, pero Dios no ha perdido el control. Estás pasando por situaciones emocionales, físicas, de la manera como se quiera llamar, pero Dios todavía no ha perdido el control. Voy a darle, hermano, para que nos vaya hablando el capítulo 15. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Eres tibio y no frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Tenemos que ver, primero que nada, no le está hablando a centroamericano, no le está hablando de una manera culturalmente hispana, sino que se le estaba refiriendo a un grupo de personas de acuerdo a ese entorno, en la cual ellos lo pudieran entender. ¿Por qué se le estaba llamando así? Ok, sabemos que la iglesia de la Odisea, la cual es, repito, es la actual Turquía, se encontraba al sureste, al suroeste de lo que es Turquía actual. Entonces, debido a su localización estratégica, tenía tenía una localización bastante clave para lo que era el tráfico, si lo podemos decir así, el negocio de tantas cosas, la cual lo hizo una ciudad muy importante. Eh, tenemos que ver que a pesar de que tenía tantas cosas, le hacía falta algo. Y es algo la cual es vital para una persona, para un ser vivo, la cual es el agua. 70% de lo que es el mundo está compuesto de agua. Nuestro cuerpo puede vivir tanto tiempo sin alimentos, pero no puede vivir sin agua. Entonces, ocurría algo bien peculiar. El sistema de alcantarillado o el sistema de acueducto el cual ellos tenían fue un sistema no de la mejor calidad, sino que los minerales y todas esas cosas que descendían por ese sistema de acueducto producía un tal malestar dentro de lo que era el gerimiento, el tomar, el beber de esa agua. Entonces, ¿por qué se está haciendo eso? ¿Por qué dice entonces, ojalá fuera frío o tibio? Tenemos que sacarnos de la mente que no está diciendo, ojalá que fuera caliente dentro de lo que es espiritual o fuera frío. En ninguna manera. ¿Por qué se está refiriendo a lo que es caliente? Si nosotros vamos a la cultura que ellos podían entender, sabemos que al norte de lo que es la Odisea se encontraba una ciudad muy importante, la cual se llamaba Hierópolis. ¿Por qué era conocida esta? Porque esta tenía unas aguas termales que tenían una ciertos minerales o método o forma para entonces, con propiedades curativas, si lo podemos llamar así, el ser. Entonces,
tenía ciertas propiedades curativas en las cuales la gente iba de distintos sitios, iba entonces a Hierópolis para entonces poder tomar, no tomar, sino hacer uso del agua Ujú. para que entonces pudiera ser sanado de cualquier enfermedad, de una enfermedad específica. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Nuevamente, el agua de la iglesia de la Odisea, de ese lugar de la Odisea, no era la mejor. Por tanto, si nos vemos al este de la iglesia de la ciudad de la Odisea, entonces se encontraba la iglesia de Colosa, la ciudad de Colosa, en la cual entonces tenía agua de la montaña. Esa agua sí se podía beber. Era agua fría, era agua pura, inclusive venían de Colosa. Entonces, para la iglesia, para la ciudad de la Odisea, para entonces vender agua pura, ya que entonces sabemos que venía con el agua de la Odisea no era tan provechosa, tenía algún sabor raro. Y sabemos que al pasar de los tiempos, el sistema de acueducto y podemos decir así del alcantarillado, toda esa tubería almacenaba minerales, almacenaba tantas cosas, entonces la cual no podían ser ingeridas, producían ciertos malestares. Así que basado en eso, es que entonces el Señor le viene a hablar. Dice, ojalá fuera frío o caliente. Ujú. ¿Por qué? ¿A qué se está refiriendo? No, nuevamente repito, no es que esté diciendo, ojalá que esté metido con el Señor o que sea frío. No, en ninguna manera. Le está haciendo una ilustración. Porque tanto el agua caliente como el agua fría Ujú. eran necesarias de alguna manera u otra. Y lo que vemos aquí, dice aquí, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. No eres beneficioso para nadie. No eres de ninguna manera, tú eres beneficiosa. Ujú. Entonces, ojalá fuera frío o caliente. De alguna manera, iglesia, aquí nosotros estamos llamados. Ujú. Si nosotros vemos entonces la aplicación para nuestra vida, tenemos entonces que ver que nosotros estamos llamados aquí. Dios nos estableció aquí desde, desde el año 33 hasta el 2025 para marcar la diferencia a una sociedad la cual está corrupta, una sociedad en la cual está siendo completamente en una decadencia moral, espiritual y una decadencia de todo ámbito, de una manera, lo vemos, va en picada. Entonces, ¿de qué manera la iglesia está impactando la sociedad? Para marcar y que entonces esos valores nuevamente se vuelvan a restaurar. Sabemos que dentro de todo esto, entendemos que estas cosas tienen que pasar, pero la iglesia, ¿dónde está la iglesia marcando esa diferencia? Esa es la pregunta en la cual yo me hago y la cual Ujú. nos tenemos que hacer. Y aquí yo no vengo a arrinconar a nadie y meterle puño a todo lo que da, porque esa no es mi intención. Pero es para caer en tiempo, para recapacitar de qué manera yo como persona, de qué manera yo como parte del cuerpo de la iglesia del Señor, yo estoy marcando una diferencia en esta sociedad. ¿De qué Ujú. manera entonces yo estoy siendo la diferencia dentro de todo este ámbito la cual está en decadencia? Ujú. Amén. Vamos a ver, Elisel. Entonces, referente a ese dato, ¿verdad? De que yo conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente. El Señor, el Señor conoce nuestras obras, lo que siempre muestra el verdadero estado espiritual de nosotros, porque espiritual de las personas, las palabras pueden indicar otra cosa, pero el Señor afirma que es por nuestros frutos que se conocen como un árbol. Y fíjate, Elisel, fíjate, esta gente, al estar en un punto estratégico, había adquirido poder, había adquirido beneficio, había adquirido bienestares materiales. Y muchas veces nosotros hemos estado confundiendo las bendiciones con lo que es lo que son entonces las añadiduras. Eso es así. Muchas veces no hemos caído en tiempo que lo primero es ¿dónde está cómo está mi relación con Esa es Dios? la cosa.
Porque la Biblia nos enseña a nosotros, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces las demás cosas van a venir añadidas. Qué bueno es que tenga un carro, qué bueno es que tenga una casa, qué bueno es que tenga un buen trabajo, qué bueno es que tenga una buena posición, que sea amado, tantas cosas. Pero a la misma vez es buscar el reino de Dios y su justicia, porque Amén. entonces Dios se va a encargar del resto de las cosas. Tú buscas a Dios de todo corazón, entonces Dios se va a encargar de cada una de las cosas con las cuales te hace falta. Ujú, Dios está al tanto de qué es lo que tú necesitas como humano. Dios está al tanto. Dios ujú, está al tanto de qué es lo que tú tienes necesidad. ujú, Dios está al tanto. Él no se ha olvidado de qué es lo que tú tienes necesidad. Lo único que no podemos obviar. Entonces, la iglesia de la Odisea ujú. tenía una crisis. Había una infección en la cual se le había metido por dentro. Estamos Ya. hablando del tema de Sí, infección, no, ¿verdad? claro que sí, bajo la infección. Vamos a ver, ¿qué es una infección? La infección es algo que ocasiona que el cuerpo obtenga algo indeseado, ¿verdad? Que se infiltra en el cuerpo de nosotros, algo que nos daña físicamente. Si venimos a ver lo que entonces lo que la ciencia dice, gérmenes, bacterias, la cual se introduce en un cuerpo. Y no hay peor cosa la cual puede hacer más daño a la iglesia Ujú. que pensar que sin Cristo ellos pueden hacer algo. No, no pueden. Pensar, si no hay Espíritu Santo dentro de la iglesia, si no hay un mover dentro de lo que es la iglesia, entonces, ¿qué es lo que nos hemos convertido? Ujú, En un club social, en un club en la cual entonces tenemos nombre de creyente, tenemos nombre de religioso, pero realmente la presencia de Dios está ahí. amén. Eso es Entonces, así. eso es lo que tenemos que ver, la iglesia de Dios. Que ni eres ni frío ni caliente. Y como nuevamente vuelvo a repetir, aquí yo no vengo a rinconar a nadie, sino Ujú, para que den cuenta de qué manera entonces esas infecciones han entrado en nuestra mente. Y tenemos que ver que hoy día ha entrado una infección humanista ujú, dentro de lo que es la sociedad, donde a Dios se le ha querido humanizar y ujú. entonces se le ha querido endiosar al hombre. Eso es así. Nosotros como iglesia del Señor no podemos permitir eso. Amén. Como iglesia de Dios, tenemos que reconocer lo que dijo nuestro amado Salvador en el libro de Juan, capítulo 15, versículos 1 y 5. Yo soy la vid, vosotros sois el pámpano. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. ¿Por Ujú, qué? Porque separado de Dios nada podemos hacer. Y a la iglesia de la Odisea vino la infección de que yo tengo muchas cosas. Yo tengo bienes materiales, yo tengo posesión, yo tengo un punto estratégico en el cual todo el mundo viene donde mí. Pero ¿sabes qué? Tenía un nombre, la cual es llamada iglesia. ¿Qué impacto estaba ocasionando en esa área de Asia Menor? ¿Qué impacto en la cual Dios nos dijo? Estas señales seguirán a los que creen. Mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, tomarán la mano serpiente. Y si vieren cosas mortíferas, no les hará daño. Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos impactando? ujú. Por eso entonces, si nosotros venimos a ver, ¿qué es lo que dice? Al principio, yo conozco tu obra. Hay alguien que lo escudriña todo. Eso es así. Si nos vamos entonces al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13, hay alguien que escudriña. Después que entonces que habla acerca de lo que es la palabra de Dios, dice, y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están abiertas y Ujú. desnudas Desnuda. a la presencia de aquel que tenemos que dar cuenta un día. Así que Dios conoce. Tal vez ellos aparentaban de tener nombre. Tal vez ellos aparentaban con su bienestar. Que mucho me está bendiciendo pues entonces Dios está conmigo. Ujú. Amén. Nosotros no podemos dejar de llevar por eso. Nuestro estándar de cómo Dios está con nosotros es que si nosotros estamos viviendo su palabra. Amén. Y quiero compartir algo rapidito, Edwin, ¿verdad? Para darle continuo. En este sentido es interesante notar un contraste en la iglesia de Efesios y Te atira. Tiatira. Y entonces observamos que en Efesios los creyentes odiaban las falsas doctrinas, ¿verdad? Pero no amaban, mientras que en Perdieron ese primer amor. sí, perdieron ese primer labor. Y entonces cuando vamos para la iglesia de Te atira. Tiatira, amaban a las personas, pero odiaban el error doctrinal. Así que tiene que haber una concordancia la una con la otra. Ujú. Si tú amas a Dios, se reflejan dos cosas. Número uno, porque entonces tú tienes que guardar la palabra. Amén.
Claro que sí. Si tú no guardas la palabra, entonces, ¿de qué manera? Y voy a poner este ejemplo. ¿De qué manera tú dices que tú amas a tu esposa si entonces tú le vas a ser fiel? Ujú, ¿De qué manera entonces tú se lo estás demostrando? Tal vez con palabras, tal vez suena bonito. ujú. Tú vengas tal vez con tu labia. Ay, Pero pero- ¿sabes qué? La verdadera manera como tú le vas a demostrar a tu esposa que tú la amas es cuando viene la tentación o cuando ujú, viene entonces esos deseos ujú. o cuando viene cierta fulanita, entonces tú dices, ¿sabes qué? Mi amor por ti, no, mi amor por mi esposa va mucho más allá tal vez de una figura, tal vez de una apariencia. Y Ujú. yo amo a mi esposa y yo no lo voy a hacer infiel. Y entonces cuando continuamos eso, en la iglesia la Odisea, La Odisea, sí. ni amaban ni odiaban. Ellos estaban, el problema de aquí es que no se puede depender de quién tú eres. Hoy estamos y mañana quién sabe dónde estamos. Ujú, eso es así. Job lo tenía todo. Si Ujú, nos vamos al libro de Job, era uno de los hombres más ricos de ujú, aquella época. ujú, Pero de la noche a la mañana, todo se le perdió. Por eso entonces nosotros vemos las enseñanzas de Jesús, que le dijo, cuando Jesucristo estaba enseñando, dijo que había un hombre al cual tenía muchas propiedades. Era rico, tenía ujú. muchas cosas. Entonces, lo que viene el Señor, Dios le dice, necio, necio, ¿de quién va a ser de todas estas cosas? Porque Ajá. esta noche vienen a pedir tu alma. Deja ver tu alma. Nosotros Correcto. llegamos desnudos y nos vamos desnudos de aquí. ¿De qué vale entonces ganar el mundo? ¿De qué nos vale a nosotros tener tantas cosas cuando al fin y al cabo lo que tiene valor dentro de lo que es la eternidad, que es nuestra alma, porque tenemos que reconocer que lo único que nosotros vinimos es el alma nuestra, la cual es eterna? Entonces nosotros tenemos que ver dónde va a parar nuestra alma. Dios nos va a bendecir, Dios va a hacer tantas cosas con nosotros, pero a la misma vez, ¿de qué vale? ¿De qué vale entonces alcanzar tantas cosas dentro de lo que es físicamente, económicamente, propiedad, tantas cosas, pero a la misma vez perdemos nuestra alma? Amén. Y entonces, con frecuencia, muchos de nuestros problemas no vienen por irnos a los extremos, ¿verdad? Porque nosotros a veces nos vamos a los extremos en la iglesia, ¿verdad? Y, Ujú. y no guardar el necesario equilibrio que nosotros necesitamos. Pero aquí vemos al Señor que le desagrada que seamos extremistas, porque en este sentido, ¿verdad? A Dios le molesta que seamos extremistas, pero que no seamos ni fríos ni calientes. Bueno, en realidad quiere que seamos calientes en el amor por Él y que su obra arda continuamente en nuestros corazones. Sí, es como cabe de decir, cuando se estaba refiriendo a caliente o frío, se estaba diciendo que de alguna manera entonces fuera de bendición. Ujú, La iglesia, Hierópolis tenía agua caliente. Servía de algún beneficio físico. Vemos la Colosa, la cual se encontraba al este de la Odisea. Entonces, tenía agua fría, la cual servía para satisfacer las necesidades. Así que tenemos que ver, de alguna manera se supone que fuera de beneficio, pero no lo era. sí, No lo era. Entonces, esa agua que ellos tenían ahí, hablando históricamente, es algo que producía malestar. Dios nos ha permitido que nosotros seamos de bendición, ¿no? Dios nos ha permitido que estemos en una iglesia pago. para que entonces podamos tener bendición y que el alimento al cual nosotros recibamos en nuestros templos, en nuestra iglesia, pueda ser para el aprovechamiento, para el crecimiento y para la reproducción, como principio de biología, a que acabo de decir. Ujú. Nace, crece, se desarrolla y es capaz de reproducirse. Así que ve, eso es entonces lo que nosotros estamos viendo. Ojalá fuera frío, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es el vómito? Algo que fue ingerido, algo en la cual fue ingerido, pero el cuerpo lo está rechazando. ¿De qué manera lo va a rechazar? Que aunque tiene nombre de que es iglesia, pero el momento de la verdad. Y eso se va a ver. El trigo va a ser separado de la cizaña.
el trigo va a ser separado de la cizaña. No me corresponde decir ni separar el trigo de la cizaña, porque aquel que lo escudriña todo, la mente, lo más profundo del corazón, ese es quien se va a encargar en el día posterior. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, dice la palabra que muchos en aquel dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre hicimos esto otro. Pero el Señor le va a decir, ¿sabes qué? Apartado de mí porque no los conozco. Entonces tenemos que ver. ¿Tiene nombre? Vamos entonces a hacer honra a ese nombre al cual nosotros tenemos. ¿Tenemos nombre de que somos creyentes? Vamos entonces a actuar como tal creyente que nosotros somos. Tenemos nombre. Y no seamos como la iglesia esta de la Odisea. Tenía nombre, pero el Señor le dio una amenaza. Una amenaza. Sí, le dio un consejo. Sabemos que dentro de lo que es el mensaje a las 7 iglesias, se le presenta a Jesucristo de alguna manera específica. Entonces le da una amonestación en caso que haya alguna amonestación. Le menciona las cosas positivas. Pero si entonces nosotros vemos a ver alguna cosa positiva, algún elogio, si lo podemos decir así, no hay ningún elogio al cual podamos ver de la iglesia de la Odisea, por cuanto ninguna de esas cosas las cuales él tenía, ninguna podía ser de elogio. Es más, dice la Biblia aquí, dice, yo conozco tus obras. Y tenemos que ver que cuando Jesucristo venga, a pesar de que vamos a dar cuenta por las obras, pero a la misma vez nosotros lo que tenemos que dar es fruto de parte de Dios. Fruto, primero que nada, fruto digno de arrepentimiento, porque de eso es lo que se trata el evangelio, que haya frutos en nosotros. ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu, fruto de arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Todo la Biblia lo encierra en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gracia de Dios. Así que Dios ha sido tan bueno que a pesar de que nosotros hemos sido pecadores, Dios nos ha dado un medio, un modo al cual nosotros podamos ser, a pesar de que nosotros hemos sido pecadores, pero Dios ha hecho un plan salvífico, aún desde Génesis 3:15, donde Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén, Eliezer. Amén, amén. Y entonces, cuando vamos al próximo versículo, ¿verdad? Que nos va diciendo aquí, que nos dice, porque tú dices, mira lo que dice aquí Edwin, porque tú dices que ellos en ese momento estaban diciendo, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oye eso, Edwin. No sé si tú lo puedes ver, pero es la forma como ellos se autoperciben. Sí, como que ellos dicen, no necesitamos de ti. En pocas palabras lo estaban diciendo. Eso ahí, porque tú dices. ¿Qué quiere decir que ellos están diciendo? Ellos se autopercibían, yo tengo bienestar materiales. Yo tengo esto, yo soy. Pero al fin y al cabo, si nos vamos a un versículo más adelante, ¿qué opina de Dios de ti? Quien tiene la última palabra en cuestión de lo que es salvación, lo es Dios. Tú te puedes percibir, tú puedes tener título de cualquier manera. Tú te puedes autopercibir, tú te puedes llamar de amaneco. Ese es tu problema. Pero lo importante es que cuando llegue el momento en la cual el Señor venga a buscar al suyo, diga, ven, buen hijo, siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu salvación. Ajá. Porque nuevamente repito, van a venir personas delante de él diciendo, Señor, pero en tu nombre hicimos esto. Señor, en tu nombre hicimos lo otro. Dice, Señor, pero ¿qué pasó? ¿Por qué yo me quedé? Ahí. Apartado de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Lo importante no es aquí que la gente te conozca. No, lo importante aquí no es que cómo tú te percibes, sino que cuánto Dios te conoce. Amén. Y entonces cuando vemos ese versículo, ay Dios mío, eso fueron fuertes palabras. No tengo necesidad y no sabes que tú eres un ¿qué? Desventurado. Desventurado. ¿Qué es un desventurado? Si nosotros nos vamos a Mateo 5, cuando estaba el sermón del monte, ¿qué es lo que estaba diciendo? Enseñando acerca de lo que es la bienaventuranza.
felices, dichosos. Ujú. Ahora entonces, cuando estamos hablando de lo que es desventurado, es una palabra, aunque suena fuerte, Ujú. pero es una persona infeliz, una Infeliz. persona desgraciada. Eso es. En pocas palabras, le estaba diciendo, eso le estaba diciendo a la iglesia la Odisea. Y luego, mira, se percibe como rico, Ujú. me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces, para llamarte iglesia, entonces, ¿de quién tú estás dependiendo? ¿De quién tú estás dependiendo? ¿De tu fuerza, de tu capricho, de tus títulos, Ujú. de tu conocimiento o de Dios? Nuevamente vuelvo y repito. Yo no sé cómo tú puedes llamarte iglesia, cómo nos podemos llamar iglesia cuando no hay una dependencia de Dios. Amén. Dependemos de Dios. Ujú. ¿Por qué? Porque separado de Dios, nada podemos hacer. Repito, nada podemos hacer. Sin Dios, no somos nadie, pero con Dios lo tenemos todo. Amén. Claro que sí. Y entonces más adelante dice, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú dices que tienes riqueza. Tú te percibes de esa manera. Pero entonces, eres miserable. Una persona que vive en miseria es que no tiene recursos. No tiene Y ahora recursos. entonces Dios le está hablando en términos espirituales. Ujú. Tú no tienes recursos espirituales. Pobre. Una persona que tiene necesidad. Un ciego. Ujú. ¿Dónde están sus sentidos? Le El- falta el sentido de visión. Por eso es que nosotros también vemos hoy muchas personas que dicen siendo disparate y lo suman para adelante. Ujú. ¿Por qué? Porque no hay una visión. Tiene que haber una dependencia. Tiene que haber una dependencia. Así como el árbol, la rama no puede vivir si no está adjunta, si no está Adjunta. integrada a lo que es el árbol y a Ujú. la raíz. Entonces no puede subsistir un creyente. Si dice, ¿sabes qué? Ya yo lo tengo todo. Ya yo lo tengo todo. No me hace falta nada. No me hace falta ni Dios mismo. Entonces no somos iglesia. Eso es Aunque así. tengamos títulos y tengamos renombre. Y entonces esto, Edwin, es otra pregunta que nos debemos hacer, es cómo ellos habían llegado a esta situación y muchos de nosotros llegamos dentro de la iglesia a esas situaciones. Y entonces, cuando vemos la respuesta la encontramos en las propias palabras, porque esas son propias palabras de la iglesia, la Odisea. Ella decía, ella misma, Edwin, que era rica y que no tenía necesidad ninguna de otra cosa. En esta frase parece atreverse que ellos mismos felicitaban sus logros a sí mismos por sus situaciones y sus cosas y no veían ningún problema en sus situaciones. De hecho, al parecer rechazaban el diagnóstico y la aceptación de Jesucristo que morara dentro de su iglesia. Mira, y si nos vamos históricamente, el nivel de esta orgullo de esta iglesia Ujú. había caído a tal nivel. Sabemos que históricamente en el año 60 ocurrió un terremoto. Ocurrió un terremoto en esa ciudad que destruyó gran parte de la ciudad, la dejó en ruina. Ujú. Entonces, cuando vinieron los romanos a ofrecerle ayuda, lo que le dijeron, ¿sabes qué? Yo tengo suficiente como para restaurar nuevamente este lugar. Sí. ¿Ocurrió? Por supuesto que no. Pero el orgullo de esta gente, simplemente el pensar que yo lo puedo hacer todo, separado de Dios nada podemos hacer. Pero con Cristo podemos derribar gigantes. Con Amén. Cristo las murallas se tienen que caer. Con Cristo todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza. Pero es otra pregunta, ¿verdad? Ellos, ¿dónde habían puesto su confianza? Y muchas veces nosotros, como cristianos, ¿verdad? ¿Dónde ponemos la confianza de nosotros? Dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Dónde nosotros ponemos nuestra confianza? A veces no la ponemos en Dios y a veces miramos al hombre. Muchas veces caemos en eso. Pero ¿sabe lo que hace Dios? Ujú. Nos manda al desierto. No mandarle ese- Dios nos no manda al desierto. ¿Sabes por qué, iglesia de Dios? El pueblo de Israel se encontraba en una encrucijada. Ajá. Si nos vemos entonces al libro de Éxodo, el pueblo de Dios se encontraba en una encrucijada. Habían salido de Egipto. Salieron de Egipto. Y ahora se encontraron frente a frente al Mar Rojo. Ujú. Luego entonces vemos cómo el pueblo de Egipto fue tras de ellos. Ujú. Al frente del Mar Rojo. Detrás de los egipcios. Ujú.
hacia la izquierda, hacia la derecha, se encontraba el desierto. ¿Qué más le quedaba a ellos? ¿Qué más le quedaba a ellos? Ujú. Yo te lo voy a decir lo que le quedaba a ellos. Cuando al frente, cuando atrás, cuando a izquierda, a derecha, todas las puertas se ven cerradas, hay Ujú. una puerta la cual nunca va a estar cerrada para ti, iglesia del Señor. Amén. Se encuentra en el libro de Salmos capítulo 121, capítulo 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y Amén. por tanto no dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Ujú. Amén. Eso es cierto. Eso es cierto. Y entonces aquí voy a compartir algo rapidito, ¿verdad? En Mateo 13, ¿verdad? Mateo capítulo 13, ¿verdad? Versículo 23. Y dice más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100 a 70 y a 30 por uno. Así que pues, sea lo mínimo. Mira, escucha esto, iglesia de Dios. Tú dices, tal vez no tengo talento, no tengo absolutamente nada, pero ¿sabes qué? Dios ha depositado algo en ti. Por más insignificante que tú pienses que sea, por más insignificante o que no eres servible, tú eres servible. No podemos perder esa perspectiva. Pero en el funcionamiento dentro de lo que es la iglesia de Dios, no puede quitar lo que es más importante. Qué bueno si estás trabajando para la obra de Dios. Qué bueno, sigue haciéndolo, pero no te olvides que lo primordial es cómo está tu relación con Dios. Ujú. No podemos depender de nuestra fuerza. Muchos hombres de Dios, como Saúl, pensaba que con su fuerza o que haciendo un sacrificio, algo que no le correspondía a él, entonces iba a agradar a Dios. No es de esa manera. Dios estableció algo. Él era rey, él no era sumo sacerdote, no Eso era así. quien para ofrecer un sacrificio. El Ujú. desespero entonces le causó que fuera desechado por Dios. Es El desespero y salirse fuera de lo que está establecido en la palabra de Dios, entonces le causó una pérdida demasiado grande. Esta iglesia había perdido la perspectiva, había permitido que la infección de la autosuficiencia pensaba que él podía con su fuerza. Ujú. Él no, nosotros como iglesia de Dios no podemos realizar nada porque dependemos de Dios. Eso Dios así. sin nosotros sigue siendo Dios, pero Ujú. nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Amén. Y entonces, ¿verdad? Nos quedamos ahí mismo en ese versículo. Dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y pobre, ciego y desnudo. Los creyentes en la iglesia Laodicea no tenían ninguna preocupación adecuada y verdadera bajo la situación. Su riqueza le había dado una falsa sensación de seguridad. Fue exactamente lo mismo que le ocurrió a Adán y Eva. Ujú. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando se vieron que estaban desnudos, ellos entonces pensaron que por su obra, dice que ¿qué hicieron? Comenzaron a coser Ujú. hojas de higuera. Higuera. Pero sabemos que eventualmente algo que está separado de lo que produce vida Ujú. se iba a secar y iba a desaparecer. Sí. No sé si podemos Claro, entender claro que sí que esto. entendemos. Se iba a secar, iba a volver a la misma condición. O Ujú. sea que iba a entrar dentro de lo que es un ciclo Un ciclo, de hacer correcto. las cosas a su manera, pero nuevamente iban a terminar siendo algo completamente nulo. Ujú. Por eso es que entonces, vemos, ¿de dónde apareció la vestimenta de Adán y Eva luego? Tuvo que haber un sacrificio de alguna manera, Es correcto. la cual era una tipología de entonces lo que iba a hacer Jesucristo con nosotros, la Ujú. cual iba a morir en la cruz del Calvario. Alguien iba a derramar la sangre. Ujú. Sangre inocente iba a ser derramada. ¿Para qué? Para que ahora entonces cuando venga el Padre a vernos a través del lente, entonces a través de su lente santo, Ujú. ahora entonces no nos iba a ver con las acciones de los hombres. Es correcto. Porque ahora entonces nos iba a ver a qué? A través de Jesucristo. Amén. Porque me enseña a mí la Biblia que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos justificados por un único medio, la cual el hombre puede ser justificado, la cual es Jesucristo. Entonces, cuando vemos aquí pero la realidad, pero su riqueza material no era un reflejo de una salud espiritual, tal vez creían que se le debía envidiar, ¿verdad? Porque sabemos que esa ciudad era poderosa, porque estaba en un centro, ¿verdad? Que era de todo tráfico. Ahí hacían, ¿verdad? Yo creo que un lino
hacía un lino púrpura. Por eso que entonces le viene a hacer, le viene a hacer una salvedad dentro de todas estas cosas. Porque dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Por qué? Porque ahora entonces esta gente tiene un tipo de lino extremadamente fino. Es correcto. Una vestimenta sumamente fino. Pero cuando lo vemos a través del lente de Dios, cuando lo vemos entonces a través de la lupa de Dios, entonces podemos ver que las cosas materiales delante de Dios, aunque son buenas, pero cuando estamos hablando de lo que es la eternidad y dándole el primado a Dios, no tiene ningún peso para lo que es la salvación, ni la vida espiritual del hombre. Amén. Y entonces cuando vamos para el próximo versículo, ¿verdad? Dice, por tanto, yo te aconsejo, oye lo que dice, por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, en fuego para que seas rico. Vamos a poner una pausa ahí, ¿verdad? En rico. En rico. ¿De qué manera uno se hace rico aquí en la tierra? Bueno, trabajando. Trabajando, ahorrando. Pero entonces, cuando estamos hablando en términos espirituales, tenemos que ver para que una persona sea rica, uno entonces tiene que volver a los principios. Ser lleno de parte de Dios. Tenemos que ser llenos de parte de Dios. Para llenar nuestra vida hay que haber una separación. Para que entonces salvemos, separemos nuestra vida para que tengamos una vida rica en lo que es la presencia de Dios. Eso es así. Entonces tenemos que volver a los rudimentos. Por eso es que entonces dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El fuego, ¿qué es lo que hace? Purifica. Purifica. Va entonces a sacar esas cosas que hay dentro de nosotros. Ese fuego lo que va a hacer entonces que va a separar, va a sacar esas impurezas, esas imperfecciones de nosotros, del interior, para que entonces nosotros podamos dar el brillo y podamos tener ese valor tanto delante de Dios, aunque no estamos hablando en términos de lo que es la salvación, pero sí estamos hablando en términos de lo que es el servicio, porque la iglesia está llamada a servir. Amén. Y cuando nosotros no estamos separados para Dios, cuando nosotros vivimos una iglesia, una vida con nombre, pero sin presencia de Dios, ahí entonces no estamos marcando ninguna diferencia. Tenemos nombre, pero a la misma vez, nosotros cuando venimos a ver la situación, ese impacto, esa marca a la cual nosotros hagamos aquí en la tierra, no lo estamos dando. Así que ve, Dios permite las situaciones por un propósito. Mira lo que pasó en la iglesia primitiva. Sabemos quién fue Esteban. Claro que sí. Sabemos la situación por la cual pasó. Una vez que le da la muerte, esta gente, estos religiosos, le da la muerte a Esteban. ¿Qué fue lo que pasó con la gente, con los creyentes de aquel tiempo? Fueron dispersos. No se quedaron en el mismo sitio. Ahí entonces donde se viene a cumplir la palabra de Dios y me seré testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Dios permitió esa tribulación con un propósito. Esa tribulación la cual Dios permitió fue para que entonces no simplemente se quedara en Jerusalén, sino para que entonces esa palabra fuera dispersa a los distintos lugares. El propósito de Dios se va a cumplir, queramos o no lo queramos. Claro que ¿Quieres sí. ser parte de ella? Dios te está invitando. Pasa, sepárate, saca esa impureza. Saca esa impureza. Entonces vas a ver cómo tú vas a ser esa persona, agente de cambio en esta sociedad y en este lugar donde hay tantos cambios y tanto decadencia moral y espiritual. Amén. Entonces, cuando vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 3, ¿verdad? Aquí nos dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? Y estos lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozando y mirando vuestras buen orden y la firmeza de nuestra fe en Cristo. Fíjate, en otras palabras lo que está diciendo, ¿sabes qué? Yo te percibo de esta manera. Tú eres un pobre, tú eres un desventurado, pero si tú vienes a mí,
Todas esas cosas que te hacen falta dentro Ujú. del término espiritual, yo te lo voy a dar. Eso es así. Clama a mí y yo te voy a responder. Cuando la gente viene donde Dios buscando las primicias, cuando Dios está buscando, cuando Dios está buscando, cuando la gente viene donde Él Ujú. pidiéndole que, así como el salmista estuvo diciendo en el momento en el cual cayó, sabemos cuál fue la historia de David, la cual cayó. Ujú. El Señor, créeme un corazón limpio. Dame un corazón limpio y renueva un espíritu recto. No me eches delante de ti y Ujú. vuélveme el gozo de tu salvación. Así que cuando viene delante de Dios, Dios lo perdona, Dios lo Ujú. restablece y le devuelve ese gozo, esa salvación, esa seguridad de que pase lo que pase, como yo estoy en Cristo, ahora yo estoy seguro. Como ahora yo estoy en Cristo, estoy viviendo una vida separada para Él, sabemos que pase lo que pase, aunque pase por la agua, no me negarán. Aunque pase por el fuego, no me quemará ni la llama arderá en mí. Ujú. Así que eso es principio. Dios le está haciendo un contraste. Un Tú estás en contraste. esta condición, pero si tú vuelves a mí, entonces tu vida va a cambiar al opuesto. Amén. Y entonces, para que vea que ahora ahí mismo el Señor le hace una oferta de gracia, porque el Señor le está haciendo una oferta de gracia que le dice, y para que seas rico y vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con Con para colirio. colorío para que veas. Amén. Nuevamente. Dios sabía por qué le estaba diciendo ungir tus ojos con colirio. Sabemos dentro de las bendiciones o las mercancías a las cuales esta gente había recibido, se encontraba lo que era el colirio. El colirio se utilizaba en aquel tiempo como un método Un de, remedio para hacer para la un ungüento, ceguera, un ungüento, mejorar, ya, la visión. para mejorar la visión. O sea, yo le estaba hablando un término al cual esta gente pudiera entender porque le dijo primero que eran ciegos. Era ciego. Pero si venía donde él, entonces le iban a ungir sus ojos con colirio para que no fueran ciegos espiritualmente, Ujú. sino que entonces pudieran ver con ojos espirituales, no fueron ciegos. Porque un ciego es imposible. Y Ver. yo te estoy seguro que de alguna manera u otra estaba enseñando, porque todavía tenía el nombre de que era iglesia. Entonces, ¿qué estaba enseñando? Estaba enseñando cosas distintas, así Ujú. como lo podemos ver hoy día. Ujú. Lo que es el evangelismo de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Eso es algo completamente erróneo, Ujú. la cual se ha puesto o se ha sustituido la presencia de Dios por bienes materiales. Eso es así. Así no trabaja la prosperidad de Dios. Mm. La prosperidad de Dios trabaja primeramente con el alma. ¿De qué entonces mi alma se está beneficiando? ¿De qué manera entonces mi vida está llena de la presencia de Dios? Porque nuevamente repito, ¿de qué me vale ganar al mundo si al fin y al cabo yo perdiera mi alma? No Ujú. tengo absolutamente nada. La eternidad es mucho más valiosa que los carros, que las propiedades, que mis títulos, que mi conocimiento. Así que tenemos que tener primeramente en mente cómo está mi relación con Dios. Y ahí en ese mismo versículo, ¿verdad? Eh, Jesús hablándole, ¿verdad? Y dice, te vestiré vestiduras blancas para que te vistas. Y para que ellos mismos, la vergüenza que habían ocasionado, ¿verdad? Porque era una vergüenza. Hay que decirlo así, ¿verdad? Porque era una vergüenza, ¿verdad? Lo que estaba ocurriendo en esa iglesia. Y, y Jesús le ofrece una cobertura para que tapar esa vergüenza que estaba pasando en ese sitio, ¿verdad? Porque yo entiendo que eso era una vergüenza muy grande lo que estaba pasando. Lo sigue siendo, cubrirse, el no cubrirse, pues eso es algo que se supone que cause vergüenza. Ujú. Pero qué bueno Dios, porque siempre ha preparado algo para que entonces las cosas malas surjan cosas buenas, cosas positivas. Dios siempre ha tenido un remedio para el hombre. Ahora entonces falta de que el hombre la quiera tomar. Amén. Dios siempre está ahí, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite? No es el hombre, no es Dios quien lo está haciendo, es el hombre la cual
ha tomado la decisión de darle la espalda a Dios, pero Él te está diciendo, así como le dijo en el libro de Isaías capítulo 1, versículo 18, venid pues y arreglemos cuenta. Ujú. Hay que arreglar cuentas con Dios hoy más que nunca, empezando por la iglesia, porque dice que el juicio va a comenzar por la iglesia. ¿Y qué será de aquellos en la cual no conocen al Señor? Así que Sí. Dios quiere que arreglemos cuenta con Él. Dios quiere que entonces nosotros podamos dar lo mejor de nosotros y volvamos a las primeras obras. Ujú. Amén. Y entonces cuando vamos continuando, ¿verdad? Que vamos al versículo 19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Voy a leer eso otra vez. Pues sé celoso y arrepiéntete. Eso nuevamente, el plan de Dios. El plan de Dios está ahí. Por eso entonces vemos, aquí nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En Ujú. otras palabras, ¿qué es la decisión en la cual tú vas a tomar? Es correcto. ¿Cuál es tu decisión? No es la Ujú. decisión de Dios. Si nos vamos entonces al libro de Deuteronomio, capítulo 20, 30, discúlpeme, capítulo 30, dice, y a los cielos y a la tierra llamo testigos contra vosotros, que he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así que Dios te está diciendo, es tu decisión. Y sabemos que aunque la palabra libre albedrío no aparece en la Biblia, Ujú. pero sí entonces Dios nos está diciendo, es tu decisión, Ujú. no es mi decisión. Ya yo te estoy presentando, yo como maestro, jamás y nunca le voy a dar la respuesta a mis estudiantes para un examen. Ujú. Yo tal vez le pueda decir, le pueda dar pistas para que entonces los estudiantes piensen, Ellos piensan. para que analicen. Ujú. Pero la decisión que ellos van a tomar, pues entonces va a ser de ellos. Así que Dios nos ha puesto ahí la bendición, nos ha puesto la vida. Ahora, ¿cuál es la decisión en la cual tú y yo tenemos que tomar? Porque para esto nos incluimos nosotros. Aquí no hay nene lindo. Ujú. De donde nosotros no estemos cojeando, Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Es tiempo de que recapacites, cagues en tiempo y vuelves entonces a hacer las cosas en las cuales tú has dejado de hacer. ¿Tienes nombre de iglesia? Comienza a actuar como tal. Ujú. Comienza a ser un verdadero discípulo de Cristo. Amén. Entonces, mira, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y la Biblia me enseña, al principio no va a gustar. Ujú. Al principio ninguna disciplina parece ser que os goza, antes bien de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia en los que en ello han sido ejercitados. No va a caer bien como toda disciplina. Pero ¿sabes qué? Lo importante es cuál es el producto de esta disciplina. Ujú. ¿Cuál es el producto? Vamos a ver. Entonces dice, y castigo a todos los que amo. Sabemos que Dios todas las cosas que ha hecho, la ha hecho por un propósito. Ujú. Nos lo refleja en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Manuel es él. Ujú. Eso es así. Entonces, cuando estoy aquí leyendo, ¿verdad? Que en Hebreos 12, capítulo 12, versículo 5, nos está diciendo, del 5 al 11, nos dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor ama al que ama, Disciplina. disciplina y azota a todo el Aquel. que recibe por hijo. Así que dice, si soportáis la disciplina, Dios tratará como hijo, porque hijo es aquel a quien el Padre no disciplina, pero si se os deja sin disciplina, ¿de cuál de todos ha sido Partícipe. participantes? Entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos porque no obedecíamos mucho mejor al Padre de los Espíritu. espíritus y vivideros.
y viviremos. Y Así que viviremos. pues, vemos la razón. Vemos, Dios lo hace con propósito. El propósito, y muchas veces, como he dicho anteriormente, nosotros hemos entrado entre lo que es la humanización de Dios. Vemos, imaginamos como un Dios que está esperando a ver qué es lo que va a hacer ese. La primera que haga y le tumba el Se pescuezo. toma el eso pasa siempre. Nosotros tenemos que ver que Dios es un Dios de oportunidades. Y si Dios nos ha traído aquí, primero que nada, iglesia de Dios, es para que entonces reflexiones en tu vida. Reflexiones que si tienes nombre que eres cristiano, siga el ejemplo de tal. Y si tú eres una persona a la cual está apartado, una persona a la cual conociste del Señor o no conoces del Señor y has escuchado la palabra y has endurecido tu corazón, no es tiempo para que entonces caviles en dos pensamientos, porque Dios te está llamando. Muy pronto va a ser muy tarde para esas personas. Muy pronto, porque dice la Biblia que un abrir y cerrar de ojos, aquel que vendrá, vendrá y Ujú. no retarda su promesa. No, esta es la En un sorpresa. abrir y cerrar de ojos puede ocurrir este momento. Ya todas las profecías están cumplidas, ya todas las señales están cumplidas. Así, ¿de qué manera entonces Dios te está haciendo una advertencia? Dios te está haciendo un llamado a reflexionar. Amigo apartado, tú me estás escuchando, tú sabes de lo que yo te estoy hablando. Cayó la infección de que tú podías con todo, de que tú podías hacer las cosas por tu propia fuerza, por tu conocimiento, pero te ha quedado demostrado que sin Dios tú no puedes hacer nada. Pero aquí yo no vengo a señalarte, no vengo a juzgarte, yo no sé quién, porque yo estoy en la misma situación, yo dependo de Dios. Dios te está llamando a que nuevamente vuelvas porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Él te está esperando así como el Padre estuvo esperando a su hijo aquel hijo pródigo, en el cual lo malgastó todo, desperdició todo allá en la vida, amén, en un mundo de tantas cosas que le ofrecían, pero su vacío nunca fue llenado. Así que Dios te está diciendo, sabes que venid a mí, ven a mí, y yo entonces voy a darte esa agua que salta para vida eterna. Venid a mí. Luego dice Jehová, y entrad a cuenta. Hay que entrar a cuenta. Dios está llamando hoy más que nunca tanto a la iglesia para entrar a cuenta y que tú seas el causante de un impacto a esta sociedad. Vamos a ver. Entonces, cuando vemos ya estamos terminando. Cuando vemos el capítulo 20, versículo 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Él mismo lo está diciendo, ¿verdad? Porque Cristo venció al pecado y ahora está sentado en el trono celestial, ¿verdad? Y entonces el mismo Jesús nos está diciendo en ese versículo, si venciéramos, vamos a estar en el trono, pero no en el paraíso, ¿verdad? En la tierra prometida, ¿verdad, Edwin? Vamos a hacer, esto es una promesa de parte de Dios, aunque tal vez escatológicamente no sepamos cuándo va a ser, pero que Dios lo dijo, Dios lo prometió. Es correcto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo con esto? Así como yo soy realeza, yo voy a permitir que también tú seas parte Ujú, de mi linaje. Yo voy a permitir entonces que tú seas sentándome. En otras palabras, ujú. así como yo vencí, y se me ha dado un nombre específico, un nombre que sobre todo nombre. Si nos vamos entonces al libro de Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, entonces nos va a decir las cosas que Jesucristo padeció y que al fin y al cabo Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre a la cual Ujú. toda rodilla, sea ahora en el tiempo de la gracia, o sea más luego, ya para lo último, en el juicio del trono blanco, toda rodilla se va a tener que doblar. O lo haces ahora de manera voluntaria, o cuando ya no haya oportunidad, vas a tener que postrarte delante de Dios y vas a tener que decir, Jesucristo es el Señor. Y entonces esto, Edwin, nos recuerda algo rapidito, ¿verdad? En Mateo, ¿verdad? Que esto nos recuerda que al principio de Jesús de sus ministerios, el mismo Satanás le ofreciéndole todos los reinos del mundo a cambio que lo adoraran. Por supuesto, el Señor rechazó esa tentación y le contestó diciendo, al Señor Dios, tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El papel que juega la palabra de Dios en todo esto. Ujú.
Porque le está contestando primero que nada con la palabra. Y número dos, él sabe que aunque el hombre le entregó esto, pero sabemos que a través de la muerte de Jesucristo, Jesucristo le robó, mejor, no le robó, sino que obtuvo Ujú. nuevamente lo que el hombre le había entregado. Así que él sabía muy bien que eventualmente, a través de la muerte y escatológicamente, va a haber un reinado de Jesucristo aquí en la tierra, lo cual vemos que es el periodo del milenio. El periodo del milenio. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer con nosotros? Nos va a dar la autoridad para que nosotros juntamente con Él juzguemos a la tierra. Y entonces en el capítulo 22, léelo, Edwin, que dice ahí. Versículo 22. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que ve, no es palabra de Edwin, no es palabra de Lecer, no es Ujú, palabra de ningún pastor. Estamos hablando que es la palabra de Dios y es Dios quien está haciendo este llamado. ujú. Es Dios quien está haciendo este llamado. Así que si tu sentido de la audición está activo en este momento, no has podido escuchar, no has podido atender a la palabra. Así que Dios te está haciendo un llamado para que vengas nuevamente, para que vengas nuevamente y arregles cuenta. Porque así como ha llegado la infección muchas veces a la iglesia, como ha llegado la infección tal vez a tu vida espiritual, Ujú. Dios tiene un remedio. Eso es así. Dios tiene un remedio. Y el remedio para tu infección se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo puede extirpar de raíz todas aquellas cosas. Y Ujú. dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura Criatura es. es. Él está dispuesto a darte esa nueva vida. Ujú. Pero ya depende de ti porque está haciendo un toque. Pregunta que te hago. ¿Qué tú vas a hacer? Pregunta que nos tenemos que hacer, Todo, claro. Iglesia del Señor. ¿Qué nosotros vamos a hacer ante este llamado? Ujú. Sí, porque este llamado Dios no lo está haciendo, ¿verdad? Porque eh, yo he visto, ¿verdad? Y Dios me ha hablado que muchas veces de la iglesia está cayendo en emoción. Brincamos y saltamos y después cuando llegamos se acabó todo. Es que tenemos que volver a la palabra de Dios. Ujú. Qué bueno si puedes danzar, qué bueno si puedes hablar lengua, qué bueno, sigue haciéndolo. Claro. Pero no te olvides que la palabra de Dios es la quien va a dictar nuestros estándares en Ujú. cuestión de lo que es quién agrada a Dios y quién no agrada a Dios. Porque dice la Biblia que el que le ama guarda su Guarda palabra. su Así palabra. que Dios está buscando personas que guarden su palabra, que vivan su palabra, que se atreva a marcar la diferencia y que no sea un pueblo más, que no tenga meramente un título de ser llamado iglesia, sino que viva a través de esta. Porque esta, el Espíritu Santo, la cual habita en esta palabra, Ujú. es la que va a marcar la Va a diferencia marcar la diferencia. en esta sociedad. No Amén. es el hombre. Yo puedo Ujú. hablar muy lindo, yo puedo hablar con mucha elocuencia, pero si Jehová no edificara la casa, ¿de qué sirve? ¿O para qué trabajan los edificadores? Amén. Es un consejo que Dios, ¿verdad? Como dice Edwin, que no somos nosotros, es Dios que está exhortando, ¿verdad? Que dejemos la tibieza, que dejemos de ser fríos, ¿verdad? Y continuemos, ¿verdad? Como si fuéramos el primer amor rotundamente de la iglesia, ¿verdad? Para que no se vaya el amor de Cristo, ¿verdad? Porque si se perdemos ese amor, perdemos todo. Edwin, ¿verdad? Perdemos todo, de verdad. Y si continuamos nosotros, ¿verdad? Vamos a darle ya casi, vamos a darle casi, ¿verdad? Por terminar. Porque si continuamos de aquí sacamos muchísimo. Y hoy Dios ha hablado, porque Dios escogió, ¿verdad? Un mensaje a una iglesia en específico, que fue la iglesia, De la la Odisea. Odisea, que fue la más terrible, que tenía todo, pero no tenía el amor de Cristo. Sí, sí, y Dios habló para aquel tiempo, pero tenemos que ver cuál es la aplicación para este tiempo también. Ujú. Tal vez nosotros tengamos comodidad, tal vez nosotros tengamos tantas cosas, tanto bienestar, y muchas veces hemos entrado dentro de lo que es el conformismo espiritual. Y Dios nos está diciendo, Ujú. sal de ahí, búscame, como en un principio, búscame. Muchas veces no sé si tú has escuchado, ¿por qué es que Dios no se mueve?
como lo hacían en los 80, como se hacía, o como en los 90. ¿Por qué Dios utilizaba al hermanito Gigi Ávila? Lo utilizo como referencia porque es uno de los siervos de Dios más conocidos en Latinoamérica y en tantos lugares. Amén. Pero ¿por qué es que no se ven las cosas como antes? Y Dios me dio la respuesta. ¿Qué se hacía antes que no se está haciendo ahora? Ay, ¿qué se está haciendo ahora que no se está haciendo? Bueno, tenemos bien de... Así que tenemos que caer en tiempo. Amén. ¿Qué es lo que se estaba haciendo antes? Que se vea la presencia de Dios, que se vea la Ujú. manifestación de la presencia de Dios, los milagros, tantas señales que se hacían, que ahora no se ven. ¿Qué era? Porque si venimos a ver, Dios no hace excepción de personas. Uh-uh. Dios no hace excepción de personas. Pero ¿por qué es que no se ven las cosas, los milagros, tantas cosas que se hacían, Ujú. que se veían antes de ser Claro, que ya no se ven. y que ya no se ven? Amén. Pues vamos a volver a ese primer amor, ¿verdad? A esa pasión, porque yo pienso que muchas veces hemos perdido esa pasión, ¿verdad? Y volvamos a apasionar, a atesorar, ¿verdad? Porque mi tío, ¿verdad? Que es pastor, los otros días trajo un tema muy interesante. No dejes morir al rey que vive dentro de tu corazón. Eso es algo, cuando yo escuché esa predicación, que no dejes morir al rey que vive en ti, ¿verdad? Que es Cristo el que vive dentro de nosotros, no debemos dejarlo morir, ¿verdad? Edwin, vamos a una pequeña oración, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, sí, porque Para, es que el Espíritu Santo quien hace la obra. ujú, Y vamos a clamar a Él porque sabemos que al que le busca, al que le busca, Dios va a ser encontrado. Así que pues, yo quiero que ahí donde tú estés, primero que nada quisiera hacer un llamado. ujú, Si hubiese alguna persona la cual me está escuchando y entiende el mensaje, la claridad con la cual Dios te ha hablado, primero que nada yo quisiera hacerlo, que usted siguiera esta oración, repitiera conmigo, porque Dios quiere nuevamente estar tratando contigo. ujú, Y quisiera que repitiera esto conmigo. Hace poco estuve comprando en Tim Hortons y el Espíritu Santo me decía, dile a esa persona, una muchacha a la cual me estaba atendiendo, que yo no me he olvidado de ella. ujú. Y yo con mucho miedo porque no quiero este loco de dónde salió. Y yo le dije a ella, yo no sé si tú conoces del Evangelio. Y me sabes que sí, yo conocí, pero ya no estoy. Y sabes que el Señor me dijo que te dijera a ti que Él no se ha olvidado de ti. La muchacha bajó la cabeza y simplemente se quedó meditando. Y Dios está esperando de ella, o Dios está esperando, así como Dios está esperando de ti. Yo quisiera que usted repitiera esto conmigo. Señor Jesús, vengo ante tu presencia. Vengo reconociendo que me he alejado de ti. Vengo reconociendo que me he alejado y he pecado contra ti. Pero te pido misericordia y quiero que perdones mis pecados, que me limpies con tu sangre y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Me quiero apartar del pecado y quiero vivir solamente para ti. Ayúdame, Señor. Extirpa de raíz, Señor, toda infección espiritual, de autosuficiencia, toda infección en la cual me haya alejado de ti. Ayúdame, ayúdame, séame con tu Espíritu Santo y ayúdame, Señor, a permanecer santo hasta el momento que la muerte me sorprenda o hasta el momento en que tú vengas por tu pueblo. Ayúdame. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Así que, pues, si repetiste esta oración conmigo, lo único que me queda decirte es bienvenido a la familia del Señor, bienvenido a la familia. Dios te estaba esperando. Te aconsejo que busques un lugar donde enseñe la verdadera palabra, la cual no está adulterada, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque nuestra fe es alimentada a través de la palabra y nosotros tenemos que alimentarnos a diario con alimento. Así que nuestro cuerpo espiritual necesita alimentarse con el alimento, la cual es la palabra de Dios, para entonces nosotros poder nutrirla y acercarnos cada día más a Dios. Amén. Yo quisiera hacer una oración. Vamos a hacer una oración Sí, vamos a... para Vamos, entonces ujú. para la Sí, iglesia. para la iglesia, sí, hay que orar ¿verdad? Por la iglesia que nos congregamos, ¿verdad? Son aparte, pero nos queremos mucho, Amén, ¿verdad? amén. Vamos a orar por todas esas iglesias, ¿verdad? Y todos esos hermanos, ¿verdad? Que nos escuchan, ¿verdad? Vamos a estar orando por su iglesia, a donde ustedes se congregan, porque
No importa dónde tú te congregues, solo le servimos a un solo Dios. Amén. Amén. Edwin, vamos a hacer esa oración elevando hacia los cielos, abriendo esos cielos para que se derrame bendición en esta hora sobre todas estas Gracias, Señor iglesias, Dios Jesús. Padre, Un que despertar. cada iglesia que ha sido, Gracias, Señor que se ha Jesús. sembrado, Dios Padre, Te cada agradezco por iglesia todo, Dios de los que tú has ejércitos, abierto, Señor, porque tú es has sido más que bueno, por porque tu aunque nosotros nos propósito, has Dios hablado, Dios Padre, mío, Señor. En te esta pido, hora, Dios mío, para Señor, que seas tú con gracias cada uno por de Edwin, nosotros. Señor. Te pido, Gracias Dios mío, por para que esa cada una de la palabra iglesia, Dios mío, poderosa, Padre, la Padre, cual nos está Dios mío. escuchando, casa de Yo restauración, casa derramo de ahora pan, en Dios mío, esta Padre. hora, Te Señor, pido que los bendiga, bendición, Padre, y que unción puedan, Dios fresca mío, para Padre, todas traer un estas iglesias, avivamiento, Dios Padre, mío, Padre. Señor. Que se Hambre y sed de termine ti, esta Dios mío. infección, Dios Padre, Hambre y Señor, en sed, esta Dios mío, hora, Padre, de tu Padre. Que palabra, toda Jehová. persona que ha Y todo entrado aquello, Dios mío, Padre, lo cual haya que socavado se la haya mente, derribado Dios mío. espiritualmente, Todo Señor, aquello que levanta haya, todo Dios mío, ánimo, Padre, Señor, entrado, Padre. Dios mío, Padre, Derrumba toda quitado ese cada primer pared que amor, Dios mío, haya Padre. Eso que fortado haya el enemigo en causado una esta hora, infección, Dios Padre. mío, Padre, Que ahora de mismo tú la poderlo derribes en todo el sin nombre ti, Dios poderoso mío, de Padre. Jesús, Padre. Ahora mismo te Que pido, vuelva Señor, ese que seas primer tú amor entre todas las ministrando, iglesias, que seas tú Padre. Que ministrando de se una manera unan, especial, oh Señor, para Dios, crear un que avivamiento en seas tú esta hora, Padre. glorificándote Yo te de una pido, manera Señor, especial, Dios Padre, que si mío, hay alguien y en que una seas tú iglesia trayendo que un necesita avivamiento como liberación, nunca Padre, antes. libértalo, Todo Padre. espíritu Si inmundo, alguien Dios mío, necesita Padre. sanación, Todo Padre, en aquello, esta Dios mío, hora, Padre, la cual haya bríndasela, Señor, causado, Dios mío, Padre. Padre. Porque yo Dios te mío, lo Padre, pido que todo en Dios el mío, Padre, nombre de tu Hijo pensar, Dios amado, mío, Padre, Señor, que Padre. pueden Derrama sentir. Te bendición pido, Dios sobre de los cada ejércitos, iglesia, Señor, que seas tú de hasta una que se manera llene esa copa, especial. Padre Sea Dios mío, celestial. Padre, Yo te trayendo lo pido hambre y sed todo de en el ti. nombre de tu Hambre y sed Hijo de tu amado, palabra, Dios. Jesús. Amén Gracias te y damos, amén. Señor. Amén. Pues, Edwin, muchas gracias por estar aquí, ¿verdad? Conmigo compartiendo de esta poderosa palabra. Amén. Para mí ha sido un placer, es un privilegio, ya que fui nacido y criado en el Evangelio Amén. y tantas cosas hermosas las cuales Dios me habló desde pequeño. Ujú. Y ahora entonces, esta es una oportunidad la cual Dios me ha permitido de hablar la palabra de Dios. Como digo en muchas ocasiones, tal vez los ángeles del cielo deseen este privilegio de hablar la palabra de Dios, Correcto. porque ellos ven la gloria de Dios, pero no han experimentado lo que el hombre, lo Eso que es tú y así. yo hemos experimentado, lo que Él es una segunda oportunidad. Es lo que es una Y segunda a oportunidad. través de Jesucristo, solamente Jesucristo salva, solamente Jesucristo sana, solamente Jesucristo es el que puede producir el cambio. Y Jesucristo viene pronto. Amén, amén. A todas esas personas que nos están oyendo, recuerden que estamos en la aplicación en TuneIn. Ahí nos vas a encontrar, nos vas a escuchar. Estamos tratando de hacerlos en vivo lo mayor que se pueda, pero estamos en audio, estamos en la radio streaming. Estamos bajo la aplicación de TuneIn, ahí la descarga y, y búscanos Diario Vivir con Jesús Radio y ahí nos vas a encontrar. Amén. Hasta aquí este segmento, ¿verdad? De enfoque bíblico de Diario Vivir con Jesús. Una vez más, gracias a Edwin y gracias al Señor por permitirnos esta transmisión. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Un saludito a todas esas personas que nos están escuchando en la radio y los que nos van a escuchar y los que nos están escuchando en YouTube. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos hasta el próximo programa. Dios me los bendiga mucho. Amén.